Pues vamos a empezar. Buenas tardes. Lo primero a todos, gracias por acompañarnos hoy. Los que estáis aquí presencialmente y también a quienes estáis por streaming. Normalmente soléis ser mayoría, sobre todo a la hora de preguntar cosas, parece como que es un poquito más complicado. Vamos a ver si os animáis también hoy. Y tenemos diálogo sobre este tema tan interesante que toca hoy. Lo hemos puesto transformando el conocimiento de audiencias a través de la inteligencia artificial, que de una manera resumida y más directa sería cómo está impactando, qué impacto está produciendo la inteligencia artificial en la medición de audiencias. Y para eso nos sentamos hoy aquí, pues tres de medición de audiencias, a lo mejor hasta tenemos un poquito de histórico. Yo como moderador, llamo Jaime Agulló, lo habréis visto en el programa. Mi actual presente estoy pilotando un grupo en la asociación IMASA dedicado a trabajar sobre la inteligencia artificial, a intentar entenderla, intentar orientar, transmitir conocimiento acerca de qué está pasando con la inteligencia artificial, sobre todo la generativa después de su explosión hace ahora un par de años. Tengo un pasado también en medición de audiencias, como muchos sabéis, con lo cual pues, bueno, los pasados oscuros obligan a luego dedicarse a estas cosas, ¿no? Y estos dos señores que están aquí, a mi derecha y a mi izquierda, Pablo Alonso, director general técnico de AIMC. AIMC, para quien no conozca las siglas, es la Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación y es lo que en nuestra jerga se llama un JIC, un Comité Conjunto de la Industria, que se dedica pues, a generar, supervisar, auditar estudios de audiencia como un bien común del mercado, el mercado publicitario y de medios español en este caso. Y es una asociación en la cual están presentes todos los medios, todas las agencias de medios que trabajan en el mercado español, con lo cual representa de alguna manera pues, la voz del mercado y llevan unos 40 años nada más siendo un JIC que bueno, pues se dedica a hacer cosas como el Estudio General de Medios, como auditar a nuestro acompañante de la izquierda de hoy, que es Kantar. Bueno, un trabajo muy interesante, Pablo. Y Eduard Nafría es Insights and Business Development Director de Kantar Media. También es un veterano de la medición de audiencia. Kantar Media, antes TNS, antes Sofres. La medición de audiencia de televisión en España desde hace 30 y tantos años. Y pues con todo lo que ha caído encima de la televisión y de su reconversión en audiovisual en todos esos 30 y tantos años. Yo creo que son dos figuras de lujo para hablar sobre medición de audiencias y también para hablar, pensar, reflexionar sobre cómo está impactando y cómo nos puede impactar el uso de inteligencia artificial, tanto el que se puede estar realizando ahora mismo como el que se puede realizar a medio, corto, largo plazo. Y bueno, pues pintarnos un poco el panorama de qué es lo que cabe esperar en el próximo meses, años, ya veremos. Recordad que si hubiéramos tenido esta misma reunión hace 2 años, exactamente 2 años, no hubiéramos hablado de esto. Nadie hubiera sabido que era ChatGPT, casi nadie. La inteligencia artificial generativa, hubiéramos pensado que era algo de ciencia ficción, que alguien nos estaba contando, tal vez. Bueno, seguro que había quien sabía de ello, pero no el común de los mortales, ni siquiera el común de los profesionales en un mercado como el de la investigación de mercados, los medios de comunicación o la publicidad, donde normalmente pues, estamos a otras cosas más inmediatas. En todo caso, esto ha llegado como un nuevo tsunami, los múltiples tsunamis que la digitalización y la evolución tecnológica nos ha hecho caer encima, y habrá que pensar en qué hacemos con él, ¿verdad, señores? Con lo cual, abramos este coloquio. Si alguien necesita hacer cualquier pregunta en cualquier momento, intervenir, de los que estáis en la sala, adelante, levantad la mano, os cedemos la palabra rápidamente. Si es en streaming, creo que me pasarán vuestras preguntas por WhatsApp, así que con un poco de suerte pues os podré incorporar con vuestras preguntas al coloquio. Esas son un poco las reglas de juego. Abramos el juego. Yo me he guardado aquí algunas preguntas que hemos puesto en común los tres que aquí tenéis delante,
para ir progresando acerca de este tema que tenemos encima de la mesa, del impacto de la inteligencia artificial. Y yo creo que la primera y obligada es, oye, ¿dónde estamos ahora mismo? ¿Dónde está? ¿Qué impacto, qué hemos hecho, qué tenemos encima de la mesa? ¿Qué es la inteligencia artificial ahora mismo en la medición de audiencia en este país o en otros países que también conocéis? ¿Dónde estamos? La pregunta es muy fácil, hombre. Yo creo que la inteligencia artificial ahora mismo... Un poquito alto, sí, proyecto. Vale, la inteligencia artificial ahora mismo yo creo que ha llegado en un momento además muy interesante para la industria de investigación, sobre todo la industria de investigación de audiencias. Porque ahora mismo sobre la mesa hay retos importantes en los que creo que la inteligencia artificial pues, puede tener un papel relevante. Actualmente, no solo en nuestro país, sino en otros países, cada vez más existe una tendencia a intentar, llamémoslo como queramos, hibridar, fusionar o integrar datos censales con datos muestrales, y la verdad es que se ha hecho un recorrido importante en estos últimos años. Es decir, cuando tú decías no se había oído hablar de inteligencia artificial, con la IMC ya se fusionaban datos de audiencias digitales con audiencias de ediciones papel para las revistas, y obviamente no deja de ser una fusión donde la inteligencia artificial pues, puede ayudar a que esa fusión sea mucho más robusta de lo que es ahora, porque tiene la capacidad de trabajar con muchas más variables y aprender. Ahora también, a finales de este año, este caso no es una fusión, es una integración. Ahí el DNN va a integrar datos censales de streaming de radio. En lugar de ser datos declarativos, los datos censales de streaming de radio se integrarán dentro del Estudio General de Medios junto a los datos declarativos de la escucha, llamémoslo no digital, de la radio. Esa integración, que ahora mismo también se hace bajo algoritmos complejos, bajo una humanización que requieren los datos censales para poder integrarse, la inteligencia artificial puede ayudar ahí mucho a mejorar esos algoritmos que hemos definido para humanizar la información. Pero eso es nuestras experiencias. Estos señores tienen ahora mismo también encima de la mesa un proyecto de hibridación donde es posible que... Sí, a ver, yo como primera intervención y un poco para situar el marco de lo que queremos hablar, ¿no? O al menos de lo que yo creo que sería interesante hablar. Probablemente hay que entender bien qué quiere decir inteligencia artificial. De hecho, inteligencia artificial, me hacía memoria, y cuando era un niño, cuando era joven, soy más mayor, en el año 2001 gané la ponencia de la ENEMO, que se llama un sistema que era el reconocimiento automático de anuncios por televisión. Eso era inteligencia artificial, que es que pasábamos de dibujar en analógico, en vídeos analógicos, a usar que como empezaba a aparecer el vídeo digital, podías analizar esa imagen y descubrir si ese anuncio era nuevo o no era nuevo, y aplicar un sistema automático aplicando algoritmos de inteligencia artificial que desde el punto de vista informático y matemático no dejan de ser algoritmos de correlación, utilizando tecnología clásica, tecnología de redes neuronales, pero que son algoritmos que buscan correlaciones y a partir de esas correlaciones sacan conclusiones. Eso se ha desarrollado hasta hace 4 o 5 años y no generaba ninguna problemática social ni ningún debate, porque al final eran procesos de automatización. Y básicamente en el campo de las audiencias se había centrado en las audiencias y en el de la vida social en general, en el reconocimiento o el tratamiento del audio y el tratamiento del vídeo, de la imagen, hasta que se ha sido capaz, en los 10 años, en que cualquiera sabe hacer un voz a texto y transformar el lenguaje humano en texto escrito, y cualquiera sabe identificar imágenes. Y ahora ya es una utility que está ahí, cualquiera tiene un móvil, hace una foto y lo primero que hace es reconoce caras. Porque el algoritmo de inteligencia artificial que reconoce caras es una utility que tiene cualquiera. Y no solo eso, que si no luego buscas al álbum de fotos y te búscame fotos de esta persona, te las encuentras, más o menos. Las que te encuentras siempre sale alguno que no toca, se parece un poco. Pero eso tampoco preocupaba a nadie, porque
bueno, no deja de ser más automatizado. Con la aparición de ChatGPT hace 2 años, creo que la problemática se centra en que ya es una inteligencia artificial generativa y que es capaz de simular el lenguaje natural. Y por tanto, no ya solo es capaz de sintetizar la voz, de sintetizar la imagen o de automatizar cualquier cosa, sino que es capaz de crear, entre comillas, ¿no? De generar, es más correcto, generativa que no creativa, porque no crea nada, ¿vale? Genera, encadena una palabra detrás de otra que es la más probable que toca, y lo hace de una manera que la que toca es como hablamos las personas, y a partir de ahí genera palabras y por tanto escribe, genera dibujos y por tanto pinta, genera imágenes y por tanto crea vídeos y lo hace como inteligencia artificial. Y eso es lo que todavía nos preocupa porque que una máquina haga las cosas más rápido no nos preocupa tanto porque uno dice, bueno, pero la máquina la manejo yo. Cuando ya parece que lo hace solo, es cuando uno dice, ¿y entonces yo qué hago? ¿No? Porque ya no me toca. Y aquí es donde está un poco el debate. Entonces, en el mundo de las audiencias, ¿qué hacemos de inteligencia artificial? Muchas cosas, pero se iban haciendo hace 20 años. En todo lo cuantitativo siempre se ha aplicado. Creo que ahora el efecto lo tiene sobre todo en lo cualitativo. Porque aquella interpretación que parecía que quedaba sujeta a la intervención humana, yo soy el que escucho las entrevistas, los focus group, el que transcribo las... Pues eso, transcribir ya me lo hace alguien, pero ya no solo me lo transcribe. Me lo resume, me saca las conclusiones y me dice lo que hay que... Entonces me dice, entonces, ¿dónde queda lo cualitativo? En lo cuantitativo, que es fundamentalmente las audiencias, creo que sigue siendo una evolución que ha sido toda la vida, con la diferencia, que es un proyecto que hablaba Pablo, que en su día las redes neuronales, que es la esencia de la inteligencia artificial, porque de hecho simula cómo es nuestro cerebro, la conexión entre las neuronas, es conceptualmente una red neuronal es eso, y de hecho la manera en que se construyen intenta simular cómo funcionan los estímulos eléctricos del cerebro. Lo que pasaba es que costaba mucho entrenarlas, aprender, lo que hemos hecho los humanos toda la vida. Y costaba por 2 cosas. Uno, porque hacía falta mucha potencia de cálculo y no se ha tenido hasta hace poco, y porque hacía falta muchos datos para entrenarlo. Y desde hace un tiempo lo que nos sobran son datos y no nos sobra todavía potencia de cálculo. Hay algunos que se están ganando bien la vida, como los de Nvidia, que han pasado de hacer placas gráficas para juegos a hacer procesadores y entrenadores de inteligencias artificiales, pero con potencia de cálculo y con muchos datos puedes entrenar redes neuronales que simulen lo que te da. Entonces, en el caso de las audiencias, disponemos de los datos, porque empieza a haber datos de RTV, porque hay dato censal, porque en dato digital hay lo que quieras, ¿sabes? Y medio dispones de potencia de cálculo, porque al final eso, pues hay unos cuantos grandes operadores que tienen en la nube y puedes comprar proceso por poco rato, pero con mucha potencia. Entonces, ahí es donde estamos. Una descripción, una introducción general para centrar un poco. Estamos cerca de generar audiencias. No, y creo que no nos conviene. Las audiencias no hay que generarlas, hay que medirlas. Las audiencias ya las generan las personas, que son las que consumen, y entonces generan audiencia y lo que hay que hacer es medirla. Y en eso es lo que hacemos, y es verdad que existe mucha tecnología para hacerlo mejor y para mejorar lo que ya tenemos. No creo que para sustituir, porque hay muchas piezas de la medición clásica en todos los ámbitos que son útiles y seguirán siendo más útiles, pero no hay que renunciar en absoluto a la información nueva que está disponible. Siempre se está diciendo, yo creo que es acertado, que al final, y esto tomo palabras de alguien que algunos habéis visto en uno de nuestros foros, y es que la inteligencia artificial generativa, inteligencia artificial de última generación, lo que está produciendo es que nos lleguen una especie como de superpoderes a la hora de poder hacer mejor las cosas que ya hacemos, que ya sabemos hacer. ¿Qué es lo que pensáis que puede mejorar? ¿Dónde pensáis que podremos aplicar esos superpoderes
a corto, a medio, a largo plazo en la medición de audiencias? ¿En qué áreas, en qué puntos de esa medición pensáis que esos superpoderes van a ser más rápidamente utilizados y con más eficacia? Segunda parte. Yo creo que ahora, pues, más que pensar, o sea, ahora mismo se están utilizando, ¿no?, procesos de inteligencia artificial para procesos que antes se hacían de una manera automatizada, más o menos correcta, pero que la inteligencia artificial viene a ayudar a hacerlo quizás mejor y aprender de los errores que pueda tener. Y esos son los temas por ejemplo, de codificación abierta, la capacidad que tiene de codificar y rápida, y eso ya se está utilizando. A corto plazo, yo creo que la mayor utilidad, que desde mi punto de vista, que no sé por qué será absoluto, es, por ejemplo, a la hora del análisis de los datos. O sea, una vez realizada toda la investigación, hay alguien por detrás, un operador, que se pone a analizar datos y a ver datos y tal. Creo que ese es uno de los primeros usos de la inteligencia artificial que puede ayudar a reducir mucho tiempo, trabajo y recursos. Siempre que sea obviamente bajo una base potente. Pues, me imagino, ahora mismo pues, es posible que la inteligencia artificial pueda ayudar a una agencia de medios, por ejemplo, recibir un briefing de un producto, el producto es así y tiene una serie de características. Poder acceder a una base de datos potente, como puede ser AMC Marcas, y decir, bueno, con este producto, defíneme qué individuos de España son más proclives a usar o a consumir este producto por las diferentes características, por la propia declaración de los individuos, de que igual, tanto clientes actuales como potenciales. Cuantificarlos, obviamente porque la herramienta los cuantifica, y además decirme en qué se diferencian esos individuos de otros para poder hacer una comunicación mucho más eficaz. Porque la base de datos es capaz de decirme, de correlacionar todo eso. Si eso mismo lo tiene que hacer un operador, como hasta hace muy poco lo hacen y lo siguen haciendo, son horas, hay que cruzar muchas variables, hacer muchos análisis de variables, hacer no sé qué, y en eso puede tener una aplicación, yo creo, muy grande, a corto plazo. A medio plazo, el introducirse en metodologías. Ahí lo veo más complejo, ya no solo porque la inteligencia artificial pueda no hacerlo, sino porque además tiene que demostrar que todavía no estamos ahí, que lo que pueda hacer en el campo de las metodologías de investigación lo hace mejor que las metodologías que ahora. Y ahí, pues bueno, todavía yo creo nos queda un recorrido, eso que comentaba antes, de que la inteligencia artificial puede ayudar a juntar, a fusionar, a hibridar, a integrar bases de datos de diferente formato. Puede ser, pero hay que probarlo. Hay que hacer las pruebas oportunas, ver qué se verifica, etc. Y a largo plazo, pues esto que también que queda muy bien decirlo, pero que a mí me parecía muy largo plazo, en el caso de que algún día llegara, y es esto que se está hablando de las muestras sintéticas o de los paneles virtuales. Esta que sé que tiene un atractivo muy interesante y va a salir mucho más barato. No tengo que captar un panel real, incentivarle, mantenerle, tener relación con él. No creo una inteligencia artificial. Yo le digo, quiero una muestra representativa de tantos, él se hace la composición, decide que es un joven a veces es un individuo mayor, etcétera, pero pues, me cuesta mucho saber que si le paso un cuestionario me lo va a contestar como cuando paso un cuestionario va a contestar. El factor humano difícilmente, o por lo menos ahora, yo creo que a muy largo plazo va a ser posible establecer un panel que conteste. Bueno, por ejemplo, una inteligencia artificial, si le pasamos ahora el otro día, estábamos por un proyecto que tenemos, que estamos trabajando ahora mismo, de hacer un cuestionario que es muy largo, hacerlo por partes. Entonces pensábamos hacer un test para ver si hay cansancio en los individuos cuando van contestar un cuestionario, dentro de un mes contestan otro. Hacer un test de cansancio, ¿no? De ver cuántos individuos arrancan contestándonos y cuántos acaban al final contestando la encuesta. Decíamos,
diríamos, bueno, utilizar un panel sintético, sí, es muy barato, pero ¿cómo una inteligencia artificial es capaz de discriminar que un joven de tal edad, con tales conocimientos, etcétera, al cabo de 2 cuestionarios se ha cansado? Vamos, yo lo veo imposible, muy difícil. Si yo le doy a una inteligencia artificial, contéstame ahora esto, ahora esto, ahora esto, estoy seguro que me va a contestar siempre a todo lo que yo le haya dicho que me conteste. No va de repente a decir, me he cansado, voy a dejarlo. Antes de pasar a la misma pregunta para Eduard, ha habido una pregunta de alguien en streaming que la saco a colación porque precisamente estabas contestándola. ¿Cree que la inteligencia artificial a medio plazo puede sustituir al analista de datos o solo apoyarlo? Apoyarle claramente, porque Tranquilidad. yo creo que lo hablaremos durante la charla. Una de las claves importantes de la inteligencia artificial es de la información de la que se nutre, incluso para aprender. Entonces, la información, incluso en el mejor de los casos, que la información sea muy completa y muy rigurosa, la inteligencia artificial va a hacer muchísimos cruces y va a sacar unas conclusiones. Si esas conclusiones, por lo menos a medio plazo, no son supervisadas por un técnico de investigación, puede dar cualquier cosa. Me acuerdo siempre algo que creo que era Eduardo Marinaveitia que comentaba, que alguien, no era una inteligencia artificial, era una persona, a alguien se le había ocurrido hacer, a ver si existía una correlación entre los nacimientos en España y el número de cigüeñas que estaban ese año en España. Y existía una correlación. Y entonces alguien podía decir, los niños los traen las cigüeñas. No, vamos a ver, algo de inteligencia, o sea, de inteligencia ya humana. Entonces, a corto plazo creo que puede servir mucho para ayudar al analista, pero el analista es más, creo que su papel todavía es más importante, porque es discriminar si lo que verdaderamente una inteligencia artificial ha hecho bien, o tiene una H delante del IPA, tiene una H, que es que de repente se lo está inventando. Alucina. Pero ahí entraríamos, estoy parcialmente no exactamente todo, no, porque tenemos los modelos supervisados y los modelos no supervisados. Entonces, hay mucha inteligencia artificial que por la propia naturaleza de la inteligencia artificial es un modelo no supervisado, porque lo que quieres es que dé una respuesta inmediatamente y a lo mejor se equivoca, pero es más importante dar la respuesta y acertar la mayoría de casos que no tardar más tiempo en dar la respuesta, porque entonces ya no sirve. O sea, los de tráfico, por ejemplo, de eso, al final lleva por un sitio, a lo mejor no es el óptimo, pero lo que quiero es llegar. Y si en alguna decisión te equivocas un poco, pues no pasa nada. Pero no puede estar siempre todo el mundo decidiendo si lo que le está sugiriendo es lo correcto. En audiencia y en modelos supervisados, yo creo que ahí lo que cobra valor la figura del analista, lo que pasa que menos analistas, porque el trabajo bruto, que esa es una de las grandes ventajas de la inteligencia artificial, que es la capacidad de cálculo que tiene, o sea, la capacidad de análisis, y que además eso va a ir a más, y a más a velocidades altísimas. Por tanto, ya ha superado con creces la capacidad humana y simplemente ahora ya está en otra dimensión. Bueno, no sé hasta dónde va a llegar ni a qué velocidad, pero que tendrá una capacidad de análisis absoluta o altísima, totalmente. Que hace falta alguien que sea capaz de toda esa síntesis, ponerle un poco de cordura y dirigirlo, supervisarlo, también. Pero es verdad que son menos gente más cualificada. Eso en el área de la síntesis. En la otra área, que sí que creo que hoy en día ya existen cosas en términos de audiencia y inteligencia artificial, es en todo lo que son modelos predictivos. Eso es algo que en grandes media no nos interesa meternos en este tinglado, porque nosotros somos los que mañana diremos la audiencia que ha tenido hoy la tele, no necesito hoy hacer una predicción. Pero si tuviera que hacerla, usaría herramientas de inteligencia artificial y acertaría. En bastantes casos. En alguno me equivocaría, pero porque hay cosas que son fácilmente predecibles. Y en general, el comportamiento humano en sus líneas generales es predecible. Luego, evidentemente, siempre está la libertad, la voluntad, y cada uno hace lo que quiere en cualquier momento.
Pero en conjunto, el comportamiento es predecible. Igual que es predecible el tráfico que habrá mañana aquí en Madrid, es perfectamente predecible de que comerás muy poco. Lo único que puede pasar es que pase alguna cosa extraña, pero si no pasa nada extraño, es perfectamente predecible cuántos coches van a pasar por todas las calles. Pero fíjate, como tú decías antes, modelos de predicción no son nuevos. No, pero no los... Ah, pero déjame. sí, sí. Entonces, lo único que aporta la inteligencia artificial a esos modelos de predicción que hasta ahora íbamos haciendo es su capacidad de utilizar muchas más variables que las que utilizábamos cuando hacíamos algoritmos de predicción y además hacerlo muy rápido. Y además tener la capacidad de prever diferentes escenarios. Porque claro, una capacidad de computación muy rápida, pues decir, puede ocurrir A, puede ocurrir B, y además le puede dar a toda una probabilidad. Estoy de acuerdo. Aportar las 3 Vs del Big Data. Velocidad, variedad, volumen. Cierto. Y eso es lo que sube. Todo basado, y ahí de momento no podemos decir, en datos que ha aprendido de los casos de pasado, frente a circunstancias novedosas que en muchas ocasiones son las que verdaderamente queremos predecir. O sea, yo no quiero predecir casi mañana que va a ocurrir en la tele si es lo mismo que ha pasado ayer, antes de ayer o tal. Pero, digamos, antes, a mí me gustaría ver que hubiera predecido una inteligencia artificial con esta batalla de audiencias que hemos tenido. Posiblemente se hubiera ido. O por lo menos la inteligencia humana de la mayoría de las personas que yo conozco nos hubiéramos equivocado, por lo menos. Por si alguien no lo ha cogido todavía, están hablando de Broncano y Broncano, Gotos, Latre, o sea, esa es el tema de conversación en el café, en cualquier sitio donde haya gente dedicada a medición de audiencia. Desde hace un mes es Broncano, Motos, Broncano. Bueno, en tantas medias. En tantas medias estáis hablando de... Pero podríamos hablar lo que en su día pasó con un gran hermano que también revolucionó la televisión, la edición de audiencias, me refiero. Y bueno, radio, o sea, quiero decir, cuando ocurre algo que no está, cuya herramienta no ha podido aprender del pasado, yo creo que las predicciones por una inteligencia artificial precisan de un componente humano que les dé ese valor de novedad que la herramienta, por mucho que haya intentado aprender, no ha podido aprender. A ver, sí, es cuando, es que lo que he dicho de la inteligencia artificial generativa y no creativa, porque en principio, y sí que hay división entre la gente, los gurús de inteligencia artificial, si la inteligencia artificial tiene capacidad de innovar, ¿no? Si tiene creatividad, ¿no? Lo que si tú aprendes arquitectura de todo lo que ha habido en el pasado, si una inteligencia artificial haría la Sagrada Familia de Gaudí, ¿no? Porque pues, nunca ha habido nada igual y por tanto saldría o no saldría. Los hay que dicen que no saldrá jamás porque si no lo ha aprendido no lo puede hacer, y los hay que dicen que si Gaudí lo pudo hacer y había aprendido lo mismo que hubiera aprendido la inteligencia artificial y se le ocurrió eso un día yendo por el bosque y vio árboles y dijo te pueden hacer cosas, pues que igual también la espontaneidad puede salir. Ahí yo creo que ya tenemos un debate más filosófico, ¿no? Si las inteligencias artificiales tienen conciencia o tienen voluntad o tienen no sé qué, que de momento, y gracias a Dios, no la tienen. Al hilo de las cigüeñas, una de las personas que está en streaming, Víctor Gil. Buenas tardes, Víctor. Que de esto de inteligencia artificial aplicada a investigación de mercados, pues el hombre parece que sabe un poco. Pero en este caso lo que nos ha dicho es que le ha preguntado a ChatGPT acerca de la correlación entre el número de cigüeñas y de nacimientos. ¿Qué opinaba ChatGPT? Y ChatGPT le ha dado una clase sobre qué es una correlación espuria. Cuando algo correlaciona, pero realmente no es una correlación. Y entonces el resultado es algo distinto. Luego os lo pasaré para que podamos interactuar con Víctor. Gracias, Víctor. Yo creo que está bien que ChatGPT también entre en este coloquio. Ha aprendido la diferencia entre correlación y causa-efecto. Sí. Es un tema que se explica en informática, en estadística. Pero no deja de ser un ejemplo. Yo no digo que la inteligencia artificial llegue a conclusiones así, pero puede llegar el caso de pasada. Y pues, los errores que se tomen decisiones sobre ellas pues, son muy importantes.
O sea, no, obviamente no estamos en un marco de la vida humana, con el peligro, estamos hablando de audiencias de televisión, que sé, pues, que una campaña salga un día o un día más tarde, pues tiene un efecto, obviamente, pero no estamos hablando de otros temas que son más... Funciona o la medición de medios de comunicación, que sí puede ser un poquito más importante que la campaña de publicidad que va en... Sí, efectivamente. ¿Y si alucina nuestra inteligencia artificial generativa aplicada a alguna parte del proceso de una operación de medición de audiencia? ¿Qué hacemos? Necesitamos contrastes. Necesitamos que eso que la inteligencia artificial pueda desarrollar pueda ser contrastado con una realidad, algún tipo de estudios, triangulaciones, etcétera, que puedan verificar que está alucinando, que se ha equivocado o que está llevando una deriva que no es la que se está buscando. Al final, las investigaciones de audiencia lo que intentamos es buscar o intentar reflejar la realidad de lo que ocurre. Si esa inteligencia artificial, el motivo puede ser, no por el modelo de inteligencia artificial que aprendemos, sino como comentaba antes, por los datos que están utilizando la inteligencia artificial, que puedan estar sesgados, que puedan estar mal de inicio, una inteligencia artificial es decir, necesaria, es decir, que lo que hace va a hacer ese problema que pueda tener una base de datos, un estudio, una investigación, unos datos, los cuales se basa para hacer cualquier tipo de cosa, lo que va a hacer es potenciarlos, hacerlos de manera exponencial. Y eso pues es un riesgo. Para saber si la inteligencia artificial está alucinando o bueno, sus datos o sus conclusiones se parecen a la realidad, necesitamos contraste. Tenemos dos preguntas. Si nos importa, doy paso a la primera. Perfecto. A ver, yo creo que estamos en la prehistoria de esto de la inteligencia artificial, pero ya que estamos con temas de cigüeñas, diremos que nos la acaban de traer al niño y tiene todavía toda la vida por delante, ¿no? Pero algo que ha dicho hace bastante rato Eduard, que es que su trabajo no es aquello predecir qué es lo que va a pasar, sino medir lo que pasó ayer. La pregunta es muy simple. Dada la complejidad y dadas las derivadas que tiene una medición de audiencias para el mercado estaría dispuesto a aceptar unos datos de audiencia basados en inteligencia artificial. No que utilicen la inteligencia artificial para trabajar, etcétera, sino basados en la inteligencia artificial. Quieres decir, en un modelo de inteligencia artificial generativo que nos devolviera unos datos de audiencia utilizando, ya veríamos, ¿no? ¿Es una pregunta para nosotros? ¿O para el mercado? ¿El mercado? ¿Está aquí el mercado? ¿Quién se siente mercado? Yo preguntaba a las personas que están en la mesa, que dicen que saben. Yo creo que a fecha de hoy, no sé si decir no o todavía no, pero a fecha de hoy no. Sí que el mercado está dispuesto a utilizar, y de hecho ya va a haber experimentos en ciertos países, en utilizar modelos que usas paneles no tanto para medir, sino paneles para calibrar y para alimentar lo que llaman los bits, los modelos bits, los Virtual Individual Device o Virtual Individual, o sea, para alimentar paneles virtuales, son expansiones de paneles que se alimentan de datos censales de las distintas plataformas. Mucha gente dispone de dato censal, medirlo todo al nivel de granularidad que exigen ciertas campañas publicitarias o ciertos mercados no es viable únicamente con paneles, y sí que se aceptan modelos que virtualicen o sinteticen, ¿no?, los paneles sintéticos, un panel real expandido a una población global, y a esta se le alimenta de dato censal al que a ese dispositivo se le atribuye un perfil sociodemográfico y se le hace persona, de alguna manera.
Eso se hace con algoritmos de inteligencia artificial, pero todavía se basa en dos datos reales. El dato censal, que es un dato real, las discusiones que puedan tener, que son dispositivos y no todos detrás hay personas, y el perfilado y el modelado se hace de un panel más pequeño, más limitado, pero todavía de un panel. Lo que hay es una modelización, no es una generación de un dato espontáneo. Pero eso se hace ya. Voy a apuntar aquí que la pregunta, para quien no sepa quién la ha hecho, la hace Jordi Catalán, que es el presidente actualmente del GIC español, de IMC, con lo cual es el mercado, Jordi. Yo el mercado no lo sé. Yo no. Y digo porque, o por lo menos no de arranque, porque a pesar de que he comentado antes que no somos una industria donde esté en juego la vida, sí que es cierto que hay muchos y No solo económicos, en ocasiones. efectivamente. Y todo eso puede ser que pueda admitir una inteligencia artificial siempre que esté contrastada. Si no hay un contraste con la realidad, si la inteligencia, va a decir una broma, también que es una broma. Si me pasa como con ChatGPT, y cada vez que le pregunto yo a ChatGPT una cosa, pues me contesta A, y luego igual si le pregunto 10 minutos más tarde, pues me hace otro documento o me contesta con otra tal, porque, bueno, imaginar lo que podría ser. O sea, ¿cuál fue la audiencia ayer? Y me da un dato y luego me dice que es otro dato y esto va cambiando. Y va cambiando porque va aprendiendo. No digo yo que lo haga bien o mal, pero actualmente o me contrastas o me das alguna evidencia de ese estudio de audiencia realizado a través de inteligencia artificial que tiene un valor mejor sobre la realidad que queremos medir, podemos saltar de esta forma al vacío. Pero creo que hace falta muchas comprobaciones y bueno, quizás por el papel también que me toca jugar dentro de la IMC. O sea, auditar que todo eso se hace y se hace de manera correcta y que los datos son robustos. Has dicho la palabra mágica, auditar. Para quien no lo sepa, la IMC audita, por ejemplo, a Cantar, otras operaciones de medición históricamente. Con ese tema creo que vamos a abrirlo a continuación, pero antes de pasar a la segunda pregunta, un detalle. Santiago Martínez, que está en streaming, apunta que la alucinación, que hablábamos antes, se remedia con un modelo de lenguaje específico de la audiencia que se quiere conocer. Problema específico, solución específica. Y en principio, la inteligencia artificial generativa sería capaz de ir resolviendo ese tipo de problemas de las alucinaciones producidas e identificadas. Sí, pero que hasta que las identifiquemos. Hay que ser rápido. Auditor. Sí. Bueno, yo retrocedo un poco más y digo, cuando viene la era de Internet, todas las empresas tenían muchos miedos de qué podría ocurrir de la información de la empresa expuesta a diferentes accesos. Y en respuesta a esto se crea una serie de áreas, políticas, herramientas, marcos, para poder estar seguros de que al usar estas tecnologías, pues estoy aprovechando y no poniendo en riesgo la información. Viene la era del IA, ¿no? Y digo, ¿cómo responde a estos nuevos riesgos? ¿Qué nuevas áreas se crean en las empresas para hacer el contraste o hacer la evaluación de la data utilizada o los algoritmos? ¿Cuáles son esas nuevas áreas, marcos, herramientas que pueden estar empezando a surgir y que van a tener que ir en paralelo al uso de la IA generativa y de la que venga? La supervisión. Aquí sí, casi que podría responder tú, Jaime, porque eres, o sea, dentro de IMASA tenemos como ha dicho Jaime, un grupo de trabajo de inteligencia artificial, pero que básicamente nos nutrimos de información que hay a nivel estatal, porque ya hay organismos que están empezando a redactar documentos y legislación y normativas y demás, y sobre todo nos basamos en normativa europea. Pero aquí, en el mundo de la inteligencia artificial, hay tres grandes grupos líneas. Los chinos, de todo esto que has dicho les importa bien poco, y van, y ya está. Los americanos están un poco ahí, pero mandan las tecnológicas y por tanto tienen mucho poder y
Y Europa, que creo de los tres que es el que le está intentando poner un poco de cordura al tema, que intenta legislar. Y hay unos decálogos, y hay unos principios básicos, y hay una normativa europea que ya se ha adaptado, España ha adaptado la Agencia de Protección de Datos, no sé qué, creo que se ha creado un cargo nuevo en no sé qué ministerio de... Transición. No sé, ¿vale? O sea, ya empieza porque básicamente lo que se quiere es un poco lo mismo que pasa con Internet, es regularlo de alguna manera. Y en general casi todos los principios básicos que regulan eso, lo que piden es que el uso de la inteligencia artificial sea transparente y sea trazable. Evidentemente, que no sea discriminatorio, que respete los derechos humanos, que sea ético, ¿vale? Todo, vale, pues eso, totalmente de acuerdo, pero luego cuando dicen, bueno, todo eso bien, pero luego que no. Pues básicamente es que sea transparente y trazable. O sea, que está bien que una máquina haga las cosas, pero hemos de saber por qué las hace así. Porque si no, es cuando puede haber problemas. O cuando haga una cosa y está mal hecha, entonces ¿quién es el responsable? Si tú haces algo mal, está claro la ley que lo has hecho luego, y si lo hace una inteligencia artificial, ¿quién es el responsable? Que la vende, el que la ha programado, el que la ha entrenado, el que la ha comprado. No se sabe muy bien tanto esto. Pero en eso se está trabajando bastante. De manera que aquí es una batalla entre los que quieren legislar y controlar y los que quieren avanzar porque hay dinero. Hace unos meses ha nacido la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Es parte de los compromisos asociados a la implantación de la Ley de Inteligencia Artificial Europea. Y estos señores son básicamente, pues, como se dice, una inspección, los señores de Hacienda. Van a inspeccionar, van a vigilar que el uso de la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial generativa, no hablamos de cosas anteriores, se realice de acuerdo con la legislación. Y hay una serie de áreas, una serie de sectores críticos para ellos. Sanidad, por ejemplo, finanzas, son críticos. Un sector como este, medios de comunicación, publicidad, investigación de mercados, no es crítico, no es primera línea. Ahora, si no se hacen bien las cosas, o sea, algún capón acabará por caer. Y yo creo que la sensibilidad en quienes trabajamos en ello está muy, muy a flor de piel. Había aquí otra pregunta, Jorge. Sí, perdón, de lo que ha dicho Pablo, me parece entender que uno de los objetivos no muy lejanos de la inteligencia artificial sería establecer modelos de predicción bastante ciertos, aunque Eduardo me parece que enfriaba un poco esta posibilidad de predicción. Y aunque sea salís un poco del tema de audiencia, me ha venido a la memoria hablar de encuestas electorales. ¿Creéis que la inteligencia artificial llegará a un momento que no hará falta hacer encuestas preelectorales, sino que ya automáticamente nos va a dar los datos exactos de lo que va a ocurrir? Pregunta si hará falta votar, ¿no? Ya se sabe que va a ser eso, ¿no? Y ahora es un dinerillo. No, así de apuestos. Hay un cuento de Isaac Asimov muy divertido que se llama Franchise en inglés. En español es vía electoral o algo así, que va exactamente de esto. Búscatelo porque lo acabas de retratar. Yo en general, cuando hablo de modelos predictivos, prefiero, o sea, modelos predictivos que tengas un buen email. Antes he dicho las 3 V del Big Data. El Big Data tiene 5 Vs. Las 2 que no he dicho son veracidad y valor. Un modelo predictivo donde el dato que usas para predecir, para aprender, es un dato veraz, es un dato cierto, es que si de lo que te alimentas es cierto y lo que aplicas está bien aplicado, tienes muchos números de acertar la predicción. Ahora tienes que tener la información adecuada, o sea, la información que correlacione bien con lo que quieres predecir, y entonces acertarás. Si no tienes la información adecuada, si es una información que no tiene valor para lo que quieres hacer, pues entonces no vas a acertar nada. Es que ahí llegamos a un momento en que la inteligencia artificial es una herramienta o es el robot completo. Es decir, la inteligencia artificial nos aporta datos a los expertos, investigadores, los analicéis, saquéis conclusiones, o no hará falta ya prácticamente que estemos aquí. Bueno, la primera, la que no es generativa, es claramente una herramienta, es la de toda la vida que simplemente ha evolucionado.
La generativa provoca este debate, porque Si tiene esa capacidad. sí, creo que tal como se explica y da temores, da a pensar que es una inteligencia artificial humana. Y no es una inteligencia artificial humana. No solo es una inteligencia artificial humana, sino que el hecho de aprender y de modificarse a sí mismo. Claro, o sea, hasta ahora hacíamos una serie de algoritmos y eran estos algoritmos, esto funcionaba así, y todos sabíamos y era muy interfaz. Podíamos arrancar de manera externa el mismo proceso y teníamos que llegar a las mismas conclusiones, si no alguien lo está haciendo mal. Ahora no. Ahora la inteligencia artificial generativa lo que va a hacer es ir aprendiendo en base a una serie de información. Y ese aprendizaje lo que debería hacer para que fuera verdaderamente una inteligencia artificial es ir modificando en mucho o en poco esos algoritmos para intentar ajustarse más a la realidad, para intentar ajustarse más a la realidad. Claro, eso empieza a generar unos problemas de trazabilidad. Si no utilizas esa misma inteligencia artificial con ese mismo conocimiento y esa misma evolución, tus resultados pueden ser otros. Entonces, empezamos a tener problemas de trazabilidad, de describir exactamente, hasta ahora si podíamos hacerlo fácilmente, y empiezan a cobrar importancia. Al contrario, otra serie de estudios que antes igual que estaban muy tratados, era bien, pero todo esto lo está haciendo bien. O sea, que lo va a hacer, lo va a hacer. Que le vamos a dar información electoral de pasados comicios, de datos de encuestas actuales, de no sé qué tal, y que predizcan un resultado electoral, lo va a hacer. Y lo va a hacer, y además en base a datos, de acuerdo. Pero no sabemos si le estamos metiendo todos los datos que necesitaría. Igual nos estamos dejando alguno y hace que después los resultados sean otros. Entonces, que las técnicas actuales de predicción posiblemente las mejoren, sí. Que acierte, eso pues todavía creo que no. Pero no adivinan. Eso es, efectivamente. Pero aprende. Teníamos una pregunta de Paco Bachiller. Cantar, Paco, para la sala y para quien no le conozca, uno de los mayores especialistas que hay en este país en reclutar y gestionar paneles, muestras panel, lo cual, a ver lo que dices. Yo, aprovechando el lujo de tener a vosotros tres aquí delante, que me parece un verdadero lujo, oye, quería compartir con vosotros una preocupación y también una oportunidad. Yo lo veo como una oportunidad. Una preocupación, por lo último que sé yo, todo el tema de la inteligencia artificial generativa, tú puedes invertir en publicidad, en la programática. O sea, es decir, tú le preguntas a ChatGPT qué coche me conviene, ChatGPT por dentro a lo mejor hay algún fabricante que ha invertido para decir, oye, a este perfil dile que le conviene esta determinada marca. Entonces, ¿hasta qué punto eso para cualquier uso que hagamos en nuestro negocio puede tener implicaciones o quién va a medir eso o cómo se va a medir eso? No lo sé. Eso es una preocupación para ver cómo lo veis vosotros. Y después la oportunidad. Habéis hablado del tema de muestras sintéticas, muestras virtuales, lo que significa reducción de costes, la producción nuestra. Habéis hablado también de menos recursos de research, porque probablemente es parte de los sites o de la consultoría que la pueda hacer la investigación artificial. Pero, ¿qué nuevos productos veis vosotros que ahora mismo no nos podemos imaginar o que no tenemos que podemos generar gracias a estos nuevos sistemas? O sea, una preocupación y una oportunidad. No, es fácil la pregunta. Hay ronda de inversores el martes que viene. ¿No? Pues la idea buena, no la cuento. Yo de productor tengo alguna idea, pero de momento me la guardo. Montamos el negocio junto contigo. Si algún día se acaba lo de los paneles y tengo que buscar alternativas, pues... Pero bueno, confío que los paneles dure bastante. Me gustaría hablar de nuevos productos más de cómo vamos a ajustar costes. Sí. Pues yo me atrevo a contestar a la primera parte. La primera parte de la pregunta, sí creo que te he entendido. Me hablas de cómo el uso de determinada inteligencia artificial puede estar sesgado. Que al final es eso, es, bueno... Para nosotros, para nuestro negocio. Pues comercialmente orientado. O comercialmente orientado. Entonces, claro, yo creo que ese es uno de los riesgos importantes, uno de los riesgos que
que tenemos que asumir, por lo menos los que nos dedicamos al control y a la auditoría, que la información de partida no esté sesgada, que el sistema, el método de inteligencia artificial tampoco esté sesgado, y la única forma, por lo menos hasta ahora, que tenemos es cierto, hay que inventar cada vez más modelos de control, pero existen modelos de control que nos permiten saber si finalmente lo que estás obteniendo tiene un sesgo o en la parte de datos o en la parte de la inteligencia artificial, el método de inteligencia artificial. Nos ha pasado en el social listening, nos ha pasado ya que hace unos años creíamos que iba a ser una fuente de data para análisis, para insight muy potente, y después te das cuenta de que en redes sociales pues hay muchos intereses que desvirtúan. Es difícil, Son los datos. es difícil Claro, es que esos son los datos Sí, sí. en los que te estás basando. Si te estás basando en redes sociales, pues si te estás basando en estudios serios, rigurosos, bien hechos y representativos de la población, pues posiblemente actúe bien. Ahora, pues hay que ver cómo está actuando. Lo que nos interesa al final de todo es que, o por decirlo así, es que la realidad se parezca lo más posible a la realidad. Y sesgos, bueno, pues son no fácil, iba a decir fácilmente detectables, no. Suponen esfuerzo y trabajos, pero ya no solo con la inteligencia artificial, sino con los algoritmos muy complejos que se utilizaban antes. También había que hacer esos contrastes. Como un ejemplo, bueno, Kantar está ahora mismo en un proyecto para hibridar datos censales a los datos de panel y mejorar la granularidad, reducir los errores muestrales y eliminar lo que hasta ahora se llamaban ceros técnicos, que era simplemente un tema muestral. Si dentro de toda mi muestra, que al final es finita, no tengo a ningún individuo que a determinada hora, a determinado minuto estuviera viendo un canal determinado en una comunidad autónoma, pues la audiometría daba 0, cuando posiblemente 0 absoluto no fuera. Siempre hay 1 o 2 que en ese momento estuviera. Bueno, pues este proyecto que está poniendo en marcha Kantar se ha hecho de principio a través de un algoritmo complejo, cuya autoría además está aquí, o mucho de ello le podemos echar la culpa a este señor, pero eso ha habido que auditar. Y claro, para auditar todo eso, si es muy complejo, pues vas tocando cosas y vas viendo cuáles son los resultados, eso nos permite triangular. Y al final también hemos hecho pruebas donde dices, bueno, hay que hacer nuevas pruebas. ¿En qué se han basado esas nuevas pruebas? Para ver la inexistencia de sesgos. Aplicar esos mismos algoritmos a otros datos. Y ver si sobre esos otros datos también se reproducía un mismo sesgo. Si sobre otros nuevos datos, otros conjuntos de datos, ese sesgo no existe, quiere decir que el sistema puesto en marcha no es el que está produciendo un determinado sesgo. Bueno, pues esos que hasta ahora, esas metodologías de auditoría o de control que hasta ahora no eran necesarias utilizar, cada vez van a ser más necesarias. Y hombre, si tuviéramos además fuentes de contrastes que ya utilizábamos, por ejemplo, en el caso de Kantar también se utilizan coincidentales externos, con otra metodología completamente diferente, con otro tiempo, de manera coincidental, se intenta verificar que lo que el medidor mide se ajusta en cierta medida, pues son metodologías diferentes a una realidad existente. De lo que llamamos nosotros la prueba del árbol. Hay una intervención, perdón, Pero para contestar, adelante. ¿Qué negocio vamos a montar? exacto, para qué negocio montaremos. Entonces, no, una cosa ahí, ligando con la pregunta que ha hecho antes de Internet en los años 2000. Cuando salió Internet, por ejemplo, nadie veía la necesidad de hacer una web, porque no existía. Entonces, algunos empezaron y tal. Hoy en día nadie se plantea empezar un negocio si no tienes una web. Y muchos, de hecho, se lo plantean con solo una web. Porque lo que dicen es no hace falta ni la tienda. Ya, ¿vale? O una, ¿vale? Pero, y de ahí se ha desarrollado un negocio espectacular en desarrollos de web, en apps, en no sé qué tal. Las inteligencias artificiales, como tú comentas, tienen sesgos, depende de cómo la entrenes. La manera de eso es, para negocios específicos, entrenar inteligencias artificiales con los datos específicos que son los buenos para ese negocio. El de las audiencias, el de la medicina, el de la medicina. Pues negocio te creo la inteligencia artificial específica con tu negocio porque yo tengo los datos que alimentan bienestar.
Eso yo creo que en los próximos años se verá por todos lados. O sea, lo que te ofrecerán es, no, yo tengo una inteligencia artificial aplicada a tu negocio. Y tengo todos los datos de ese negocio, de donde sea, pero no solo tengo los datos, la tengo entrenada para que te haga las respuestas que tú necesitas. Y no es lo mismo entrenar una para que analice radiografías y detecte enseguida si tienes el brazo roto o no, de otra que te haga una predicción de audiencias. No tiene nada que ver. Ya tenemos, Es un negocio. ya tenemos startup. La segunda pregunta de Paco. A la primera hay una intervención de streaming de Maite Puna, que dice: hablamos de respuestas patrocinadas en la inteligencia artificial generativa, ¿no? Hablamos de orientación comercial en las respuestas, la inteligencia artificial generativa. Y eso entre dentro de lo que no sea perseguido. Ya veremos. Pero que a veces pueden ser por intervención y otras veces no, simplemente por desconocimiento o por evolución de ese entrenamiento de inteligencia artificial. Si no, siempre tiene que haber alguien malo detrás. No, malo no, una inversión publicitaria. Lo veremos en los planes de medios, ya veremos agencias de Seguro, medios. estoy seguro. Yo hilando Fernando. con esto quería plantear una cosa que no ha salido, pero ¿quién vigila al vigilante? ¿Quién es el dueño de la inteligencia? Pues nosotros estamos hablando de subir datos, entrenar, pero a día de hoy, ChatGPT es de la empresa que es, tú estás subiendo los datos y no sabes quién se los queda, cómo se los queda, en qué términos. Mañana vamos a entrenar una inteligencia orientado comercialmente, pues depende de quién sea propietario, dueño, quien desarrolle eso. Yo creo que es un tema que no está saliendo, pero es un poco, está ahí también. Bueno, al final sí que estamos hablando, Kantar es una empresa, de la audiometría, IMC es un gig, y sabemos quién son los socios, quiénes son las juntas directivas, quiénes participan y tal, pero quién está en las inteligencias, quién va a usar nuestros datos, quién lo va a desarrollar, quién se lo va a quedar y quién los vamos a tener. Porque un poco han empezado a entrenarse a la manera de Piratas del Caribe, con el parche en el ojo y la pata de palo, y no sabemos si van a seguir con la misma tendencia, quién va a quedarse y cómo vamos a Sabes llegar. que hay medios que han dicho que con mis contenidos no. Ya lo han puesto encima de la mesa. De todas formas, esto hila con el apunte que yo hacía para Pablo hace un rato. El auditor histórico de la medición de audiencia en este país, que es IMP, va a ser supervisor de modelos de inteligencia artificial generativa aplicados a medición de audiencia en el futuro. A medida en la que el mercado de las audiencias, las mediciones de audiencias, empiece a utilizar inteligencias artificiales con la intención de producir el dato final, Parece que sí. obviamente tendremos que estar ahí. Tendremos que dar la seguridad a nuestros asociados de si esos datos producidos por la inteligencia artificial se ajustan mejor a la realidad que los que hasta ahora tenemos o no. Pero se van a dejar. Bueno, por la legislación debería. Por la legislación actualmente aprobada debería. Todavía hay recorrido, quiero decir, hay determinados temas que todavía están sin ajustarse por ella. Pero incluso el reglamento para la libertad de los medios de comunicación, el último que se aprobó el 24 de abril, ahí ya no hablando de inteligencia artificial, sino hablando de la investigación. Ahí ya marca una serie de cosas. Tienes que ser transparente, tienes que no estar sesgado, que no, etc. Por eso hay que, aplicarlo, hay que controlarlo. Pero bueno, es parte de nuestro papel, diremos ahí. Pero sin embargo, yo creo que apunta a otro tema también, que es la propiedad intelectual. Sí, ese es el tema. Ahí es donde... Y hay en AIMC, digamos, una preocupación. Sabéis, AIMC hace estudios para la industria, en los que colabora la industria. La industria colabora en hacer unos estudios que después utiliza. Si alguien quiere utilizar esos estudios, lo que debe hacer es colaborar en ellos, ¿no? Estaría muy bien decir, no, yo quiero los datos, pero no quiero colaborar en la investigación. Claro. Pues colaborar / financiar. Financiar. Claro. El uso de inteligencias artificiales abiertas, no específicas, como estaba comentando antes, sino abiertas, en las que de repente yo le doy un volumen de datos, ella aprende y me devuelve esto,
Es cierto que la letra pequeña, abajo pone, si usted introduce datos aquí, esos datos ya son de uso público. Y entonces la inteligencia artificial ha aprendido y mañana se los está dando a otro. O en un, necesito un documento de no sé qué, y de repente te empiezan a aparecer datos en los cuales no tienes propiedad para utilizarlos. En esa medida, yo creo que cada vez más tenemos que ser muy vigilantes a que la inteligencia artificial esté restringida al objetivo para los cuales le voy a dar ese dato. Si va a utilizar esos datos para, como comentaba antes, una agencia de medios, para hacer mejores estudios o más rápidos o con menos investigadores, para definir un target, etcétera, no sé qué, debería restringida a esa operación y no ser datos públicos, porque en ese momento, si no, claro, nuestros asociados dirían, yo estoy aquí invirtiendo para que todo el mundo se aproveche de esta información. Yo creo que ese es un tema delicado. No sé si... No. Ah. Aquí sí que estoy de acuerdo. No, es un debate de que, justo el de la propiedad intelectual, pero ese debate existe y ya Estados Unidos ya hay medios de comunicación muy importantes que tienen demandas, ¿no? de que te dejo usar mi información para que emprenda tu inteligencia artificial. No sé cómo acabará esa batalla, pero claramente está en debate la propiedad intelectual de datos, ¿no? De la información que se está usando. Pues hemos cubierto 1 hora, que es lo que estaba previsto. A partir de este momento, si nos quedamos, nos tendremos que quedar a luz apagada. Pero cerremos lo que era el IMASA Talks de septiembre, dando las gracias a Eduard, Pablo, a los asistentes en streaming y en directo. Muchas gracias a todos. Sabéis que todos los meses hay este tipo de foros, de 2 profesionales, lamentablemente solo 2. Yo hubiera querido tener aquí a uno más, hubiera sido hasta más divertido, pero solo 2. Hablan de algún tema interesante relacionado pues, con este mundo de la investigación, los medios, la publicidad, que como veis tiene bastantes recovecos. Nada más, muchas gracias. Estamos efectivamente en el año 2 de la explosión de la inteligencia artificial generativa y si Dios quiere, pues seguramente veremos unos cuantos años más de inteligencia artificial generativa. Que el Señor nos pille confesados, ¿verdad?